Las construcciones más costosas que fueron abandonadas. Los proyectos grandiosos pueden costar una cantidad increíble de dinero. Dar vida a ideas que son verdaderas proezas de la ingeniería nunca es un negocio barato. Si bien la cantidad de dinero invertida en un palacio, un resort de lujo o una casa señorial se puede medir cuantitativamente, la longevidad de la estructura es prácticamente impredecible. Villas olímpicas enteras que pueden haber costado miles de millones se pudran una vez que se ha lanzado la última jabalina. Desde parques temáticos que alguna vez resonaron con los pasos de miles hasta casas señoriales de las que solo queda el esqueleto, hay todo un mundo de lugares olvidados por ahí. Hotel Rayujeon, Corea del Norte, año 1987, costo, $750 millones. Todos sabemos que las cadenas hoteleras como Hilton han hecho fortunas con su elección interminable de ubicaciones, pero ¿alguna vez has oído hablar del Ryojeon Hotel? Lo más probable es que la respuesta sea un no rotundo. La construcción de su imponente estructura de 1080 pies de altura en Pyongyang, Corea del Norte, comenzó en 1987. A pesar de invertir más de $750 millones en el hotel, conocido como Edificio 105, los desarrolladores nunca lo abrieron. El trabajo se detuvo en 1992, antes de que se terminara el exterior en 2011. Aunque se hicieron planes para una apertura parcial en 2018, el increíblemente caro hotel sigue siendo una estructura vacía que se cierne sobre el resto del distrito. Tierra de Oz, Carolina del Norte, año 1970, costó $5 millones. Hay pocos lugares en el mundo más espeluznantes que el parque temático abandonado de Carolina del Norte, la Tierra de Oz. Basado en la película de 1939 y en las novelas originales, el resort fue diseñado por Jack Prentice a un costo de $5 millones. Más de 44,000 ladrillos fueron esmaltados en amarillo para brindarles a los visitantes del parque temático la mejor experiencia posible. La actriz Carrie Fisher de la Guerra de las Galaxias de The Disney abrió el parque en 1970, pero en 1975 se produjo un desastre. Un incendio destruyó 2 edificios que contenían la mayor parte del equipamiento. Después de intentar volver a la normalidad durante 5 años más, el parque cerró sus puertas y quedó en ruinas durante los siguientes 40 años. Parte del parque se restauró en 2019, abriendo una cantidad limitada de días al año. Estadio Acuático, Río de Janeiro, año 2014, costo $38 millones. Cuando Río de Janeiro ganó su candidatura para los Juegos Olímpicos de 2016, la ciudad no escatimó en gastos para crear un estadio acuático de clase mundial para las finales de natación y waterpolo. Después de todo, si vas a aparecer en NBC Sports, empresa de Comcast, debes lucir bien. Se invirtieron $38 millones en la construcción del lugar. Las obras comenzaron en 2014. El edificio requirió una enorme cantidad de capital y una enorme cantidad de trabajo para ser completado. Aunque el gobierno inicialmente dijo que reutilizaría el lugar o al menos salvaría la piscina para usarla después de 2016, eso nunca sucedió. Toda la estructura yace abandonada y derrumbándose. Antigua ciudad maya de Tikal, Guatemala, año 600 a.C., valor arqueológico invaluable. Los antiguos mayas han fascinado a los eruditos modernos desde hace años y muchos arqueólogos se han enamorado por completo de los hallazgos nuevos y antiguos. National Geographic de Disney ha emitido varios documentales sobre el tema a lo largo de los años. Quizás uno de los sitios más interesantes de todos sea la antigua ciudad maya de Tikal, en Guatemala. Como uno de los sitios más grandes de su tipo, se cree que la capital fue un poderoso reino que prosperó. Sin embargo, para el periodo clásico tardío había dejado de crecer y la población había comenzado a disminuir, lo que llevó a su desolación para cuando llegó el siglo X. Coco Palmas Resort, Hawái, año 1953, costó $135 millones. Cuando el fabulosamente lujoso Coco Palms Resort de Hawái abrió sus puertas en 1953, Hollywood llamó inmediatamente a la puerta. Columbia Pictures de NSE incluso filmó partes de Miss Sadie Thompson con Rita Hayworth allí poco después de su apertura. En su mejor momento,
Fue un paraíso de 135 millones de dólares que hizo que los visitantes regresaran una y otra vez, hasta que un día de 1992 fue repentinamente arrasado por un huracán. En 2016 hubo planes para inyectar nuevas inversiones en Coco Palms y así restaurar el resort a su antigua gloria, pero el acuerdo fracasó. Ahora, el complejo que alguna vez fue caro sigue siendo una ruina abandonada. Parque de Esculturas Submarinas, Bahía Molinere, Granada, año 2006, valor desconocido. Escondido en el Mar Caribe, justo al lado de la costa oeste de Granada, se encuentra el Parque de Esculturas Submarinas Molinere. Los buzos que deseen ver algo completamente inusual y escalofriante pueden visitar el lugar por tan solo $2. Diseñadas por Jason de Kersteller, las figuras humanas de hormigón presentan un círculo de niños tomados de la mano e incluso un hombre en bicicleta. No está claro cuánto habrá desembolsado el artista para convertir su sueño submarino en realidad, pero las esculturas han estado al acecho en las profundidades desde 2006. Ahora que las mareas las han deslustrado, la atracción turística aún es visitada, pero es extrañamente inquietante. Burj Al Babas, Turquía, año 2014, costo $200 millones. En 2014, los desarrolladores estaban iniciando la construcción del Burj Al Babas, situado a medio camino entre Estambul y Ankara. Se suponía que el desarrollo de casas inmaculadas y blancas atraería a los compradores que querían una casa de vacaciones en un lugar pintoresco. Debería haber sido un retorno fácil de una inversión de $200 millones. Pero se convirtió en una costosa pérdida de tiempo y de recursos. Las casas de estilo francés parecen castillos de Disney en miniatura, pero cuando la empresa que estaba detrás del proyecto quebró en 2018, quedaron sin terminar. Aunque se completaron 587 de los edificios, el futuro del proyecto permanece en el limbo mientras el otrora grandioso esquema intenta encontrar una manera de seguir adelante. Aludovo Palace Hotel, Croacia, año 1971, costo $45 millones. Cuando el Aludovo Palace Hotel abrió sus puertas en 1972, no pasó mucho tiempo hasta que estableció una reputación como el lugar ideal para la élite del Yacht. El complejo, que era tan lujoso que tenía una piscina llena de Moet, estaba respaldado por el propietario de Penthouse Bob Guccione. Como resultado, muchos estadounidenses adinerados se subían con entusiasmo a vuelos de United Airlines hacia lo que entonces era Yugoslavia para visitarlo. Exuberantes jardines, bellas anfitrionas, un casino privado y caviar constante ayudaron a que el Aludovo Palace Hotel fuera popular, pero al año siguiente el casino quebró y el hotel cerró. La nueva administración intentó tratar de salvar el resto del hotel, pero fue en vano. Hoy, la estructura permanece cerrada y nuevos inversores planean reconstruirla. Hospital Hudson State River, Nueva York, año 1868, costo $14 millones. La ciudad de Nueva York puede ser conocida por atracciones estructurales enormes y caras como el Empire State Building, pero no todas las estructuras prosperan. A lo largo del Hudson, cerca de Poughkeepsie, se encuentra el infame Hospital Hudson State River. Construido en 1868 a un costo de $800.000, unos $14 millones en dinero de hoy, el edificio gótico victoriano se usó originalmente como hospital psiquiátrico. Es un espectáculo para la vista, pero no ha sido el hogar de ningún paciente desde 2003. Después de varios incendios, la mayor parte del edificio resultó dañada, pero actualmente se está renovando para transformarlo en un proyecto de uso mixto con oficinas, un hotel y apartamentos. Estación Central de Michigan, Detroit, Estados Unidos, año 1914, costo $15 millones. Cuando la estación de tren original de Detroit se incendió en 1913, el gobierno local necesitaba preparar un reemplazo. El resultado fue un edificio de $15 millones ubicado en West Corner Highway. Elevándose sobre la ciudad,
La imponente estructura fue diseñada por las mismas personas detrás de Grand Central, pero la necesidad de una estación de trenes tan grande fue disminuyendo. Michigan Central cerró definitivamente sus puertas en 1988. Ford Motor Company compró el edificio en 2018, antes de revelar los planes para convertirlo en un centro de trabajo. Actualmente se están realizando renovaciones. El edificio ha permanecido inactivo durante más de 3 décadas. Casa Cúpula de Cabo Romano, Isla Marco, Florida, año 1979, costó más de $20 millones. La Casa Cúpula de Cabo Romano parece una estructura alienígena flotando en el mar. Originalmente construidos por el empresario Bob Lee en 1979, estos edificios interconectados alguna vez estuvieron en tierra. Cada cúpula estaba hecha de concreto y tenía calefacción por suelo radiante a lo largo de su extensión de 2.400 pies cuadrados. La casa permaneció habitada hasta 1992, cuando el huracán Andrew destruyó el interior, dejándola inhabitable. Como resultado, la familia Lee se mudó y no regresó. El nuevo comprador trató de salvarla trasladándola a una nueva ubicación tierra adentro, pero ya era demasiado tarde. Ahora completamente en el mar, 2 de las cúpulas se han derrumbado y las otras 4 están terriblemente corroídas. Pabellón del Estado de Nueva York, Estados Unidos, año 1962, costo $14 millones. En algún lugar de Queens se encuentra un espectáculo intrigante, el armazón de un edificio de forma extraña que no encaja con el mundo moderno. Construida en 1962 para la Feria Mundial de Nueva York de 1964, la estructura fue diseñada por Philip Johnson y Richard Foster a un enorme costo de $14 millones. Hecho de concreto y acero, se suponía que el pabellón del estado de Nueva York sería reutilizado. Sin embargo, se convirtió en un mero objeto de fondo para películas como Hombres de Negro y Iron Man 2. Pronto cayó en un estado de deterioro grave hasta que el gobierno de la ciudad de Nueva York finalmente accedió a restaurarlo a un costo de $14 millones. Penn Hills Resort, Pensilvania, año 1944, costo desconocido. Si bien no se sabe exactamente cuánto le costó a Franz Paolillo transformar su pequeña taberna en el floreciente y lujoso Penn Hills Resort en las montañas Pocono, no debe haber sido barato. Establecido en 1944, se convirtió en un hotel de 100 habitaciones en la década de 1960. Era el hogar de una estación de esquí, así como de un campo de golf extenso y bien cuidado. Era el epítome de lujo, perfecto para parejas jóvenes que buscaban una escapada. Lamentablemente, cuando Paolillo falleció a la edad de 102 años en 2009, el resort murió con él. Solo unas semanas después, Penn Hills cerró. Quedó claro que el complejo estaba en quiebra. En 2017, la mayor parte del otrora glorioso edificio fue destruido por un incendio, mientras que lo que queda es una piscina en forma de campana de bodas y arbustos cubiertos de maleza. Montaña rusa Starjet, Seaside Heights, Nueva Jersey, año 2002, costo $2 millones. Starjet deleitó tanto a los turistas como a los lugareños cuando fue construida en Seaside Heights, Nueva Jersey, en 2002. Situada en Casino Pier, la estructura de 52 pies de altura fue una atracción popular hasta que el huracán Sandy llegó a la ciudad. Cuando el huracán azotó en 2012, provocó que parte del muelle cayera al océano. Como resultado, Starjet cayó al Atlántico. Sorprendentemente, conservó gran parte de su forma original. Lamentablemente para los fanáticos, no se pudo reparar y fue derribada en 2013 antes de ser reemplazada por una montaña rusa diferente llamada Idrus en 2017. Istana Botneuk, Singapur, año 1932, costo $3.700 millones. Cerca de los jardines botánicos de Singapur se encuentra un extenso palacio conocido como Istana Botneuk. Construido en 1932, el impresionante edificio de 2 pisos tiene una rica y compleja historia como hogar del sultán Ibrahim y su esposa, la escocesa sultana Helen. En 1990, el gobierno decidió comprarle la propiedad a Tyersall Park, pero no hubo restauración.
Se dejó que el palacio cayera en ruinas, a pesar de tener un valor de miles de millones. En 2006, un gran incendio arrasó la propiedad dejándola peligrosamente abandonada y, en última instancia, irreparable. Astrodome NRG, Houston, año 1962, costo, $300 millones. En 1962, cuando se construyó el Astrodome, la responsabilidad del proyecto recayó en gran medida en el alcalde de Houston, Rahab Hans, quien respaldó totalmente la idea de un estadio moderno que pudiera tener múltiples propósitos y atraer multitudes. Se inició así el proyecto de $300 millones. Tres de los principales equipos deportivos de Houston llamaron hogar al Astrodome en algún momento a lo largo de su historia. Incluso ayudó a albergar a los sobrevivientes del huracán Katrina, pero en 2008 cerró debido al incumplimiento de las normas contra incendios. Ahora yace vacío, con algunas partes completamente demolidas. A pesar de varios intentos diferentes, el Astrodome aún no ha sido rescatado. Monumento a Buslutsa, Bulgaria, año 1981, costo $35 millones. El monumento Buslutsa tiene un pasado complejo. Se asienta sobre el pico Buslutsa en el centro de Bulgaria, como un recordatorio del Partido Comunista Búlgaro. La construcción comenzó en 1974 cuando los diseños creados por Georgi Stoilov comenzaron a tomar forma. En 1981 fue finalmente terminado, habiendo costado la increíble cantidad de $35 millones. En el interior se encuentran muchos detalles finos, incluidos extensos mosaicos que cubren más de 900 metros cuadrados, pero el monumento ha estado abandonado desde 1989. El clima, los vándalos y otros factores han impactado en lo que queda del impresionante diseño de Stoilov. Actualmente se está llevando a cabo un proyecto para tratar de preservarlo. Casino Constanta, Rumanía, año 1910, costo $8 millones. Aunque la estructura original del Casino Constanta en Rumanía se remonta al siglo XIX, la forma moderna no se materializó hasta principios del siglo XX. La ciudad quería emular algo que atrajera a grandes multitudes, como los casinos de moda que surgían a lo largo de la Riviera Francesa. Para 1910, habían gastado $8 millones en un edificio realmente impresionante y con accesorios de lujo, desde candelabros resplandecientes hasta alfombras. Aunque floreció durante un tiempo, para 1990 se había vuelto demasiado caro de mantener. Como resultado, ha estado cerrado por más de 30 años. A pesar de que se asignaron fondos para tratar de reutilizar el edificio, no se ha hecho nada hasta el momento. River Country de Disney, Florida, año 1976, costo, más de $10 millones. Es fácil concentrarse en las partes grandes e icónicas de Disney World que podemos ver, pero es aún más fácil olvidarse de las atracciones que alguna vez fueron populares. En 1976, el último atractivo del parque fue River Country en Belle Éve, Florida. Disney comercializó el parque como una piscina de natación saludable para que la disfrutara toda la familia. Sin embargo, no todo fue sol y risas. Cuando Disney abrió Typhoon Lagoon, el interés en River Country disminuyó. En 2005 cerró definitivamente y se dejó pudrir en su propio musgo durante 17 años, hasta que Disney anunció que el sitio se convertiría en un hotel que abriría en 2022. Castillo de Bannerman, Nueva York, principios de 1900, costo desconocido. Francis Bannerman pagó la suma de $1,600 en 1901 para comprar la isla Poyepel, alrededor de $50,000 de hoy, para albergar su nuevo depósito de Arsenal. En lugar de construir un caparazón de hormigón aburrido, erigió una estructura similar a un castillo, apodada Castillo de Bannerman. Diseñado por él mismo, es imposible decir cuánto invirtió, pero ciertamente fue una hazaña impresionante. 20 años después, parte de la estructura resultó dañada en una explosión y nunca fue reparada. Hasta el día de hoy, parte de ella sigue en pie, pero no hay planes para restaurarla. Base submarina, Balaklava, Ucrania, año 1953,
costo 1.300 millones de dólares. Después de la Segunda Guerra Mundial, Joseph Stalin le pidió a un diseñador de proyectos de alto secreto que creara un lugar para almacenar submarinos. Tenía que ser secreto y completamente indetectable. Pronto encontraron Balaclava en Ucrania y comenzaron a excavar un complejo búnker subterráneo. Tomó 8 años y 1.300 millones para ser construido. En 1993 cerró por completo y quedó completamente abierto y sin seguridad, lo que significa que cualquiera podía entrar y salir cuando quisiera. 7 años más tarde se convirtió en propiedad del ejército de Ucrania, antes de convertirse finalmente en un museo militar con una historia verdaderamente fascinante y morbosamente cara. Sedes Olímpicas de Atenas, Grecia, año 2004, costó 160 millones de dólares. Cada ciudad que alberga los Juegos Olímpicos se encuentra bajo una enorme presión para hacer lo mejor posible. Atenas no fue diferente en 2004. En total, la ciudad gastó la asombrosa cantidad de 11.000 millones en organizar los Juegos. 160 millones se destinaron a preparar el alojamiento de la Villa Olímpica para los competidores, con campos de entrenamiento, piscinas, pistas y bungalows para albergar a los invitados. El sitio tenía todo lo que los atletas necesitaban. A pesar de la cantidad de dinero que se invirtió en la creación de instalaciones de primer nivel, quedaron abandonadas una vez que terminaron los Juegos. Lindenwood Hall, Parque Elkins, Pensilvania, año 1897. Costo: $17.500.000. Lindenwood Hall era el establecimiento con más clase cuando se construyó a fines del siglo XIX. Se necesitaron 3 años para construirlo. La mansión estaba repleta de molduras doradas, cortinas, alfombras de seda y terciopelo y obras de arte de todo el mundo. El propietario de esta mansión de la Edad Dorada de 110 habitaciones, Peter Abeguaidene, organizó lujosas fiestas en ella. La mansión fue construida con piedra caliza de Indiana. El salón de baile era lo suficientemente grande para 1.000 invitados. Después de la muerte de Peter Wagner, la mansión se deterioró. El Seminario Teológico de la Fe la compró por $192.000 en 1952, pero dejó que todos los interiores se deterioraran. Faro Maíz Aniva, isla de Sajalín, Rusia, año 1939, costó $10 millones. Construido por el ejército japonés en 1939 en la isla rusa de Sajalín, el faro Maíz Aniva ha sido abandonado desde entonces. La isla en sí estuvo deshabitada durante el siglo XIX hasta que Rusia se interesó en la anexión. La delgada isla tiene más de 590 millas de largo, asentada entre el mar de Ojotsk y el mar de Japón. El faro Maíz Aniva tiene 7 pisos de altura. Tiene motores diésel, espacios de vivienda para el cuidador, almacenes, péndulos de relojería y salas de acumuladores. También tiene una piscina de mercurio de 662 libras. El mercurio se utilizó como superficie de rotación de baja fricción. Ahora, está quieto y el único sonido son las olas. Halcyon Hall, Banner College en Millbrook, Nueva York, año 1893, costo $9 millones. Banner College, una universidad para mujeres fundada a fines del siglo XIX, está abandonada, pero Halcyon Hall es la principal atracción para aquellos que buscan explorar edificios espeluznantes, abandonados y posiblemente embrujados. Fue construido en 1893. H.J. Davison, un editor de Nueva York, construyó la estructura de 200 habitaciones al estilo Reina Ana. El edificio originalmente estaba destinado a ser un hotel, pero Banner College lo anexó después de que la idea del hotel no prosperara. Después de que Banner College quebró, Halcyon Hall cayó en ruinas. Incluso el banco que trató de ejecutar la propiedad, Mechanics and Farmers Savings Bank, quebró en 1991. Villa Bykov, Thousand Islands, Nueva York, década de 1890, costó $495.000. La isla en la que se construyó Wyckoff Villa, Carlton Island, no está abandonada. Hay 34 casas allí y la mayoría de los residentes se desplazan en vehículos todoterreno.
Villa Wyckoff fue construida en la década de 1890 por William Wyckoff, quien era vendedor de Remington & Sons, una compañía de armas. La mansión de 11 habitaciones fue hecha en estilo renacentista románico Tudor de Richardson. Desafortunadamente, Wyckoff murió solo un día después de mudarse. General Electric compró la propiedad con la intención de convertirla en un retiro corporativo, pero llegó la Segunda Guerra Mundial y acabó con esos planes. Las ventanas y las puertas fueron quitadas durante la década de 1940 y la mansión está en mal estado. Iglesia Metodista de la Ciudad, Gary, Indiana, año 1925, costo $800,000. El Dr. William Grant Simon fundó la Iglesia Metodista de la Ciudad en Gary, Indiana. Construida en 1925, la iglesia se hizo en estilo neogótico y su construcción costó $800,000 en la década de 1920. El Dr. Simon quería llevar una iglesia a Gary, Indiana, que era, y sigue siendo, un vecindario de mala reputación. U.S. Steel, el principal empleador de Gary en ese momento, acordó donar el sitio al Dr. Simon. El doctor dirigió la iglesia hasta fines de la década de 1920, cuando su congregación lo echó porque impulsaba la diversidad cultural. Después de que el Dr. Simon fuera expulsado, la iglesia siguió decayendo. Cerró oficialmente en 1975. Chaonei número 81, Beijing, China, año 1910, costo $1.500.000. El gobierno municipal de Beijing, China, ha declarado a Chaonei número 81 edificio histórico, salvándolo de posibles intentos de derribo. Chaonei número 81 también se considera la casa más embrujada de Beijing y fue objeto de La Casa que Nunca Muere, una película de terror popular en China. Después de eso, en 2014 surgió un renovado interés por explorar la propiedad abandonada. Ha estado allí desde principios del siglo XX y las historias han cambiado con el tiempo en cuanto a qué o quién acecha exactamente. La historia más común es que una mujer suicida convertida en fantasma habita en Chaonei número 81, provocando misteriosas desapariciones. Sanatorio de Waverly Hills, Louisville, Kentucky, año 1910, costo $8 millones. El sanatorio de Waverly Hills se inauguró en 1910. Fue diseñado para albergar a pacientes que sufrían de tuberculosis. El condado de Jefferson, Kentucky, el sitio del sanatorio, había sido devastado por la peste blanca, un brote de tuberculosis que mató a muchos residentes. Estas muertes impulsaron la construcción del sanatorio. En 1961 se desarrolló la streptomicina, un fármaco antibiótico que cortó la tuberculosis de raíz. En 1962, Waverly Hills se convirtió en Woodhaven Medical Services, un hogar de ancianos. El estado cerró Woodhaven en 1982 debido a la negligencia y el abuso a pacientes. Luego, el hospital cayó en desuso y, como ocurre con cualquier sanatorio abandonado, abundan los rumores de apariciones. Chateau Miranda, Selles, Bélgica, año 1866, costo $500,000. Los Lie de Kerke de Beauforts, una familia europea adinerada, fueron expulsados del castillo de Bebes, su hogar en Francia, durante la Revolución Francesa. La familia decidió que quería volver a vivir con estilo y contrató a Edward Milner para construir Chateau Miranda. En 1866 fue completado el castillo neogótico de piedra. El castillo estuvo ocupado hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas alemanas saquearon Bélgica. Una pequeña parte de la batalla de las Ardenas se libró en los terrenos del castillo. Durante ese tiempo, los nazis lo ocuparon. Después de su derrota, la Compañía Nacional de Ferrocarriles de Bélgica compró la propiedad y la convirtió en un campamento de vacaciones para niños enfermos hasta la década de 1970. Amigos, hasta aquí este video, espero te haya gustado. Te invito a suscribirte a mi canal, le des al botón me gusta, comparte con tus amigos y comenta, te estaré muy agradecido. Activa la campanita para que no te pierdas un próximo video. Muchas gracias y hasta pronto. Se despide tu amigo Juan Carlos de Tesoros con Historia y Detección Metálica.